Bien, al igual que la metodología del año pasado, muchos de ustedes ya deben haber cursado estadística el cuatrimestre pasado, vamos a ir haciendo la presentación de la clase. Vamos a dejar grabada la clase en el grupo para que la puedan ver o consultar por cualquier cosa o cualquier duda. Y a medida que vayamos desarrollando la clase, si tienen alguna consulta sobre el tema, no entendieron algún ejercicio, prenden el micrófono y preguntan, no hay problema, o lo van escribiendo en el chat y vamos a ir tratando de responder. Bien, para comenzar, en la parte práctica, ustedes tienen un repaso de las distribuciones que vieron el año pasado en, en estadística y probabilidad, ¿sí? Lo que era la distribución bipuntual, binomial, Poisson y distribución normal. Y ahora vamos a comenzar con lo que serían las otras distribuciones teóricas, que es la distribución chi cuadrado, la distribución t de Student y la distribución f de Snetterton. Esos van a ser los prácticos que vamos a ir desarrollando en el día de hoy. Y para resolver estos ejercicios, ¿sí? De lo que sería distribución chi cuadrado, t y f, vamos a necesitar las tablas de estadísticas, ¿sí? Que utilizaban el año pasado. Las mismas, por las dudas, si a alguien se les extraviaron o no las tienen, están cargadas en Everia, en materiales, están cargadas las tablas. El año pasado habíamos usado todo lo que era tablas de distribución binomial, Poisson y distribución normal, ¿sí? Y este año esto era lo último que habíamos usado el año pasado, esta tablita de la distribución normal, ¿sí? Y este año, ¿sí? Estaríamos utilizando lo que es las tablas de la distribución chi cuadrado, t y f. Si tienen la tabla por ahí abierta o está impresa, es la hojita número 28, donde comienza lo que es distribución de probabilidad o tabla de la distribución chi cuadrado, que es lo que desde donde vamos a arrancar hoy. Antes de iniciar entonces con estos prácticos, vamos a hacer un breve y rápido repaso, ¿sí? De estas distribuciones que ustedes vieron en el teórico con la profesora Ana Coco, lo que sería la teoría de las pequeñas muestras. La distribución chi cuadrado, como les dije, esto es un repaso para que nosotros nos ubiquemos y tengamos esta información presente siempre a la hora de resolver los prácticos y de estar utilizando la tabla. La distribución chi cuadrado, ¿sí? Está definida como la sumatoria, ¿sí? De n distribuciones z, que las distribuciones z eran la distribución normal, ¿sí? Elevadas al cuadrado. Acá está la fórmula de cómo se define entonces una distribución chi cuadrado con n grado de libertad. El n, que son los grados de libertad, ¿sí? Va a estar dado por la cantidad de variables z que estemos elevando al cuadrado y sumando. El recorrido de esta distribución va a ser de 0 a infinito, ¿sí? Acá tenemos el eje de las x y de las y, es la ordenada que es 0. Entonces, esta distribución va de 0 a más infinito, es decir, que es asimétrica, ya no es como la normal que veíamos el año pasado que era simétrica. En el caso de la chi cuadrado estamos hablando de una distribución que es asimétrica derecha, ¿sí? Que sería otra de las características de esta distribución. Después, la esperanza matemática de la distribución chi cuadrado, es decir, su media, va a ser igual a n, que n va a ser los grados de libertad de esta distribución. Y por último, lo que es la varianza de esa distribución chi cuadrado va a ser igual a 2 veces n, es decir, 2 veces sus grados de libertad. Después, continuando con la distribución t de Student, ¿sí? Esto también lo vieron en el teórico, lo repasamos rápidamente. La distribución t va a estar definida como un cociente entre una z y la raíz cuadrada de una chi cuadrado dividida sus grados de libertad, ¿sí? A todo eso, digamos,
una distribución chi cuadrado dividido su grado de libertad, todo raíz cuadrada. Eso va a ir en el denominador, ¿sí?, de la distribución t de student. El recorrido en el caso de la t, ¿sí?, va a ir desde menos infinito a infinito. ¿Sí? Esta sí es simétrica, como veíamos anteriormente la distribución normal. La vamos a utilizar para tamaños de muestra pequeño, ¿sí?, que es lo que consideramos menor a 30. Sí, acá en el gráfico este se muestra cómo a medida que los grados de libertad de la distribución t de student, ¿sí?, es decir, el n, se va aproximando a 30, ¿sí?, que es el número o el valor que nosotros tomamos como corte para decir cuándo una muestra es pequeña o no, a medida que la distribución, que los grados de libertad de la distribución t se aproxima a 30, la forma de esta distribución, ¿sí?, la forma gráfica y la distribución por ende, se aproxima a lo que es la distribución normal. Entonces acá el gráfico está hecho una distribución t con n igual a 1, es decir, con 1 grado de libertad, con 2 grados de libertad, con 4 grados de libertad y con 30 grados de libertad, que sería el verde más clarito. Entonces, mientras más se acerca a 30 grados de libertad la distribución t de student, más también se acerca a lo que sería una distribución normal, o más se asemeja a una distribución normal. Y después también teníamos lo que era la distribución f de Sneiderkohn, que esta distribución, ¿sí?, f, va a estar definida como un cociente de chi cuadrados dividido sus grados de libertad. Es decir, que en el numerador vamos a tener una chi cuadrado con m grados de libertad dividida los m grados de libertad, y en el denominador una chi cuadrado con n grados de libertad dividido n. Entonces, como es un cociente de chi cuadrados, esta distribución sí va a tener grados de libertad en el numerador y en el denominador, que lo vamos a simbolizar con m, sería en el numerador, y n en el denominador. El recorrido de esta distribución va a ser asimétrica, porque es el cociente de 2 chi cuadrado, que era simétrica derecha. Entonces, si dividimos dos cosas positivas, también nos va a dar como resultado algo positivo. Entonces, el recorrido va a ser desde 0 a más infinito. Va a ser asimétrica derecha. Esta sería la forma que puede asumir, dependiendo de los grados de libertad, ¿sí?, que tenga en el numerador y denominador. Y un dato importante a tener en cuenta, que está relacionado con las tablas que nosotros vamos a estar trabajando: si nosotros tenemos que trabajar o se nos solicita probabilidades menor al 0,10%, que no van a estar esas probabilidades directamente en la tabla, lo que vamos a tener que hacer es trabajar con el complemento, ¿sí? Y acá está la definición de lo que sería el complemento de la función f, ¿sí? Por ahí, nosotros les vamos a cargar esto en Evelia, pero esta fórmula que está acá abajo, que es el complemento, yo les diría que ahora tomen nota, ¿sí?, y lo tengan siempre presente a la hora de trabajar. Que nos quiere decir que si nosotros estamos buscando la probabilidad de una f con m y n grados de libertad en el numerador y denominador respectivamente, ¿sí?, para un determinado valor f sub 0, ¿sí?, y esa probabilidad es igual a 0,05, es una probabilidad para valores menores, sería una probabilidad que está por acá, ¿sí?, muy cerca del 0. Esta probabilidad nosotros no la encontramos en la tabla. Entonces, esta probabilidad va a ser lo mismo si buscamos la probabilidad para una f de nm. O sea, invertimos los grados de libertad, invertimos el signo e invertimos este valor de f sub 0. En vez de ser f sub 0 nos queda 1 sobre f sub 0. Eso sería lo que es tomar el recíproco, ¿sí? Y bueno, después desde acá lo que hacemos, si la probabilidad desde este punto para los mayores es 0,5, desde ese punto para los menores va a ser 0,95. Y ahí sí vamos a poder entrar en la tabla. Eso ténganlo como enunciado, tomen nota. Igual después cuando vayamos al práctico lo vamos a ver bien en detalle. Pero es una propiedad muy importante de la f a la hora de trabajar y que tengamos que buscar los valores de f en la tabla. Bien, comenzando con la guía práctica,
¿sí? Tenemos lo que es la distribución chi cuadrado, ¿sí? Dijimos recién, asimétrica de derecha, que es la sumatoria de variables z elevadas al cuadrado, ¿sí? Asimétrica derecha de 0 a menos infinito. Bueno, el ejercicio 1 ya lo tienen toda la resolución ahí en la guía, como para que puedan ir comenzando, ir viendo, digamos, de cómo se hacen cada uno de esos ejercicios. Están los gráficos, los pasos a seguir. Así que nosotros vamos a comenzar directamente con el ejercicio 102. Para ir viendo qué tenemos que hacer para resolver este ejercicio. El ejercicio 102 nos dice que sea una variable chi cuadrado con 10 grados de libertad. O sea, una chi cuadrado con 10 grados de libertad. ¿Sí? Nos da la simbología y también nos da el enunciado, nos explica, nos lee qué información tenemos acá. Esto quiere decir que es una distribución chi cuadrado con 10 grados de libertad. Nos pide que encontremos, ¿sí?, las siguientes probabilidades. Entonces, acá vamos a pasar a lo que son las resoluciones para cada uno de esos valores y vamos a lo que es la tabla de distribución chi cuadrado. Esta tabla de distribución chi cuadrado, como nosotros les comentábamos, le decíamos el año pasado con lo que era distribución normal y la distribución binomial y Poisson, que uno tenía que leer un poquito por ahí la tabla para saber qué información nos estaba dando. Entonces, en esta tabla, como la distribución chi cuadrado es una función, una variable aleatoria continua, la probabilidad de esta va a estar definida como la integral debajo de una curva y va a estar desde un punto hasta 0 en este caso, porque era asimétrica derecha, estaba definida para valores de 0 a infinito. Que acá también en el gráfico de alguna forma lo está mostrando, es desde un punto hasta 0. Entonces, todas las probabilidades que vamos a tener acá, ¿sí?, van a estar dadas desde un punto, desde un valor, hasta 0. En este caso, o en esta distribución chi cuadrado en la tabla, nosotros vamos a tener acá arriba en la primera fila, vamos a tener todo lo que son las probabilidades. Es decir, esto es una probabilidad 0,005, 0,010, 0,025, 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 0,75, 0,90, 0,95, 0,975, 0,99 y 0,995. Así que son las probabilidades generalmente más utilizadas. Y después, en esta primer columna, lo que tenemos son los grados de libertad, que van a ir de 1 hasta 30 y después van de 5 en 5, 35, 40, 45, 50, 55, 60, ¿sí? Y de ahí salta 70, 80, ¿sí?, hasta 120. Y más de eso no vamos a tener grados de libertad porque no es común tampoco que se trabajen, no es común que se trabaje con más de 30 grados de libertad, una distribución chi. Y entonces lo que tenemos en el cuerpo, ¿sí?, estos son los grados de libertad en la columna, acá en la primera fila es la probabilidad, que sería todo el área bajo la curva, es toda esta área en amarillo. Y lo que tenemos en el cuerpo de la tabla van a ser los valores de esa distribución chi cuadrado. Quiere decir que sería el valor que iría en este eje horizontal. Entonces, volviendo al primer ejercicio que nos pedía, era el ejercicio 102, tenemos tres incisos, que el primero nos pide que encontremos, ¿sí?, la probabilidad de una distribución chi cuadrado con 10 grados de libertad, ¿sí?, para los menores a 3,94. Entonces, en este caso, lo que nos está dando es los grados de libertad, ¿sí?, de la distribución y el valor 3,94. Entonces, en ese caso vamos a tener que ir a la tabla, buscar los 10 grados de libertad, ¿sí?, que sería este renglón, y en este renglón buscar dónde aparece el valor 3,94. Está acá. Subimos, ¿sí?, para ver a qué probabilidad corresponde y es 0,05. ¿Sí? Cuidado acá no confundir lo que es 0,05 con 0,5. ¿Sí?
Entonces nos da 0,5, que sería el valor que estábamos buscando. El inciso D nos pide, ¿sí?, que busquemos la probabilidad para una distribución chi cuadrado con 10 grados de libertad para los valores mayores a 3,25. Entonces, en la tabla, ¿sí?, de la distribución chi cuadrado, como les comenté hace un ratito, nos da la probabilidad para los valores, ¿sí?, acumulados desde un punto hasta 0, es decir, para los menores, ¿sí? Eso lo vemos en la fórmula y lo vemos también en el gráfico. Entonces, como esta probabilidad para los mayores no la vamos a poder obtener, tenemos que hacer lo que es el álgebra de tablas que utilizábamos antes. ¿Se acuerdan que en la distribución normal utilizábamos un poquito de álgebra de tablas a veces? Es lo mismo vamos a tener que hacer acá en la distribución chi y también nos va a pasar similar en las otras distribuciones. Ahí Santiago pregunta, ¿en qué página del práctico está? Página 17, Santiago. Entonces, como decíamos, en este caso, como las probabilidades para los mayores no los vamos a encontrar, nosotros sabemos que toda la probabilidad o toda la área, mejor dicho, bajo la curva es 1. Entonces podemos decir 1 menos la probabilidad de chi cuadrado con 10 grados de libertad menor a 3,25, es decir, hicimos 1 menos y dimos vuelta el signo. Es decir, a nosotros nos pedía la probabilidad desde un punto para mayores, entonces hicimos 1 menos la probabilidad desde ese punto para los menores. Y esa probabilidad sí la vamos a encontrar en la tabla. Entonces, ahora vamos a ir a la tabla. En realidad acá vamos a tener que buscar el valor 3,25. Vamos a ir a la tabla, los 10 grados de libertad, vamos a buscar el valor 3,25, está acá, y subimos y vemos que la probabilidad es 0,025. Volvemos, completamos esa probabilidad, 0,025, que es la probabilidad que obtuvimos en la tabla, y tenemos que, bueno, terminar de resolver, ¿sí?, esta resta. Entonces nos queda que la probabilidad que estábamos buscando es 0,975. Y después el inciso C nos pide que encontremos la probabilidad para una distribución chi cuadrado con 10 grados de libertad, ¿sí?, que se encuentra entre 12,5 y 2,16. ¿Sí? Es decir, una chi cuadrado que sea mayor a 2,16 y menor a 12,5. En este caso, vamos a tener que seguir también el mismo razonamiento que hacíamos en la distribución normal, con la salvedad de que estamos hablando de la distribución chi cuadrado, que es una distribución asimétrica derecha, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la probabilidad de la chi cuadrado menor a 12,5, entonces vamos a tener la probabilidad desde este punto para los menores, y a esa probabilidad le vamos a restar lo que nos quedaría de la cola derecha, perdón, de la cola izquierda, que sería menos la probabilidad de ese chi cuadrado menor a 2,6, que lo tendríamos acá, más cerquita del 0. Entonces vamos a tener que ir a la tabla de chi cuadrado, los 10 grados de libertad, y buscar el valor 12,55. Subimos a ver qué probabilidad corresponde y es 0,75. ¿Sí? Y lo mismo hacemos para el valor 2,16. Nos da 0,005 si vamos a la tabla. ¿Sí? Está acá 2,16, esta probabilidad 0,005. Entonces resolvemos esta resta y nos queda que la probabilidad que estábamos buscando es 0,745. Ahora continuamos con el ejercicio 1.3. Este ejercicio nos dice que sea una distribución chi cuadrado con 12 grados de libertad, encontrar el valor de t sub 0 tal que, y nos dice, el área a la izquierda de t sub 0 sea 0,99. Entonces, tenemos que la probabilidad de una chi cuadrado con 12 grados de libertad sea menor a un determinado valor, que es el que tenemos que buscar, va a ser igual a 0,99. ¿Sí?
bastante similar a lo que hacíamos con la distribución normal. En este caso tenemos los grados de libertad, tenemos la probabilidad, tenemos que encontrar el valor, ¿sí? A partir desde el cual para menores es la probabilidad sea tal que es 0,99. Entonces, tenemos 12 grados de libertad, 0,99 de probabilidad. Vamos a ir a la tabla, nos vamos a posicionar en 12 grados de libertad y vamos a ver dónde se cruza con 0,99, ¿sí? De la probabilidad, y ahí vamos a obtener que es el valor 26,22, ¿sí? Que es el t sub 0, sería el valor tal que desde ese punto para los menores la distribución chi cuadrado con 12 grados de libertad tiene una probabilidad igual a 0,99. Y después el inciso B nos dice que el área a la derecha de t sub 0 sea 0,025. Es decir, a la derecha. Entonces, la probabilidad de el chi cuadrado con 12 grados de libertad, ¿sí?, mayor a ese t sub 0, que es el valor que tenemos que buscar, es igual a 0,025. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener que hacer, como no vamos a encontrar, en la tabla nos da valores acumulados para menores, ¿sí?, vamos a tener que hacer es invertir, hacer 1 menos, dar vuelta este signo, hacer 1 menos 0,025, que nos va a dar la probabilidad 0,975. Vamos a ir a la tabla a buscar el 0,975 y cuando se junta con los 12 grados de libertad. Sería acá. Por lo tanto, el valor que estamos buscando es 23,34. Un segundito. Bien. Continuamos. El ejercicio 1.04, ¿sí?, nos dice que una distribución chi cuadrado con 23 grados de libertad, ¿sí?, ¿cuál será la probabilidad de que dicha variable asuma un valor? Y nos da 4 ejercicios, o 4 incisos. El primer inciso nos dice cuál será la probabilidad de que asuma un valor inferior a 41,6, ¿sí?, que sería esto que tenemos acá planteado, la probabilidad de que una chi cuadrado con 23 grados de libertad sea menor a 41,6. Vamos a tener que ir a la tabla, buscar los 23 grados de libertad, ¿sí? Estamos acá. Ver dónde tenemos el valor 41,6, acá lo encontramos, y subimos a ver qué probabilidad es. Nos da 0,99. A ver, me dicen, a ver si... Claro, yo estoy leyendo, perdón, disculpen chicos, estoy leyendo el enunciado impreso que yo tengo del año anterior. Vamos a ir entonces. Cambian los números, digamos. Bien. Pero, digamos, el espíritu del ejercicio es el mismo para poder aprender a utilizar lo que es la tabla de la distribución chi cuadrado. Siempre en lo que es la tabla, la distribución chi cuadrado, vamos entonces a estar trabajando, ¿sí?, con esta tabla y vamos a tener grados de libertad, probabilidades y valores. Siempre vamos a tener dos de estos tres datos. O vamos a tener los grados de libertad y la probabilidad y vamos a tener que buscar en el cuerpo de la tabla lo que es el valor. O tendremos el valor y la probabilidad, tendremos que buscar los grados de libertad. O tendremos los grados de libertad y el valor
y buscar la probabilidad acá arriba, ¿sí? Vamos a continuar con otro ejercicio que sería... esperen que busco uno que era... acá, el 1.07, ¿sí? Que nos dice cuál es el número de grados de libertad que tiene la distribución de una variable aleatoria chi cuadrado si se conoce que. Y nosotros sabemos que una variable chi cuadrado, que no sabemos cuántos grados de libertad tiene, pero la probabilidad de que esa variable sea menor a 24,3 es igual a 0,50. Entonces, en ese caso tenemos el valor y tenemos la probabilidad, pero lo que no sabemos son los grados de libertad. Entonces, vamos a ir a la distribución, perdón, a la tabla, ¿sí? Y vamos a ingresar con probabilidad de 0,50 y vamos a buscar en la columna de la probabilidad de 0,50 el valor 24,3. Entonces, en esta columna, ¿sí? Que es de 0,50, vamos a ir avanzando a ver si encontramos el valor 24,34. Acá está. Entonces corresponde, el n o los grados de libertad de esta distribución van a ser 25. Bien, ¿se entiende hasta acá cómo se maneja, cómo se usa la tabla de la distribución chi cuadrado? Bien, recuerden, es bastante similar a la normal, pero es así, a diferencia de la normal, es asimétrica de derecha, ¿sí? Entonces los valores van de 0 a infinito. Esto es muy importante, tengan en cuenta, los valores van siempre de 0 a infinito. Después nosotros les vamos a cargar las resoluciones. Bien, vamos a continuar ahora con lo que es la distribución T de student, ¿sí? Esta distribución, como vimos al inicio, ¿sí? Es el cociente entre una distribución z y la raíz cuadrada de una chi cuadrado dividido n, que son los grados de libertad. Las resoluciones, Paula, sí, las vamos a cargar, no inmediatamente después de la clase, sino que hemos tomado como metodología este año con los profes, les damos el teórico, el práctico, y un par de días después le cargamos las resoluciones, con la idea de que ustedes puedan ver los ejercicios, hacerlos, practicar. Si tienen alguna consulta nos pueden escribir, o a la próxima clase si por ahí les quedó algo sin comprender o alguna duda, decir, profe, de la clase anterior tal ejercicio, ¿cómo sería? Lo vemos ahí y después recién le vamos a cargar las resoluciones. Si no, hay algunos que agarran el práctico, la resolución, y nunca hacen nunca hacen ellos los ejercicios y después llegamos al parcial o al final y no entendieron la materia. Después, entonces, la distribución, volviendo, perdón, a la distribución T de student, tenemos, era el cociente entre z y la chi cuadrado, ¿sí? Dividida los grados de libertad. Todo esto, el recorrido era entre menos infinito y más infinito, es decir, era simétrica como la distribución normal, y generalmente lo usábamos para tamaño de muestra pequeño, ¿sí? Que son, el corte lo tomábamos en 30, es decir, menor a 30. En la tabla, ¿sí? Que vamos a utilizar nosotros, vamos a tener
En la primera fila, las probabilidades también. Vamos a tener probabilidades 0,70, 0,75, 0,80, 85, ¿sí? De 5 en 5. Y después estas últimas con intervalos menores. Vamos a tener en la primera columna los grados de libertad, ¿sí? Que van hasta 30 y después de ahí de 5 en 5 hasta 60 y de ahí de 10 en 10 hasta 120. Más de ahí no tenemos, generalmente no se trabaja, aparte cuando pasamos los 30 grados de libertad, la distribución T comienza a asemejarse a la distribución normal. Y en el cuerpo de la tabla, ¿sí? Vamos a tener los valores, ¿sí? De la distribución T. Observen acá arriba de la tabla, tanto en el gráfico como en la fórmula de probabilidad o en la función de probabilidad, como es una distribución continua también, es la integral entre un punto t y menos infinito, porque esta era asimétrica, iba de infinito a menos infinito. Entonces no llega hasta cero, llega hasta menos infinito. Y, o si lo vemos gráficamente, la tabla nos va a estar dando la probabilidad desde un punto hasta menos infinito, ¿sí? Es decir, hacia la izquierda. Para que puedan no aprendérselo de memoria, sino interpretar la información que les está brindando la tabla. ¿Se ve bien ahí la presentación, chicos? Sí, profe. Bien, perfecto. Vamos a continuar entonces. Esta es la tabla de distribución que vamos a utilizar. Y vamos a ir ya a la parte práctica de lo que es la distribución T de Student. Bien. Esta distribución, bueno, acá está un poquito más desarrollada por ahí la fórmula de la distribución T, ¿sí? Que tienen en el teórico y lo que es el cociente entre la z y la raíz cuadrada de la chi cuadrado. El primer ejercicio que ustedes tienen, está la solución paso a paso, bien detallada, así que vamos a avanzar con otro ejercicio de distribución T. Vamos a ir a lo que sería el 1.10, ¿sí? En este ejercicio nos dice que se desea tomar una muestra de 16, ¿sí? De una población normal con media muy varianza desconocida. Definimos un estadístico que tiene distribución T de Student con n-1 grados de libertad igual a 15 grados de libertad. Entonces el n en este caso es 16, que es el tamaño de la muestra. Como los grados de libertad de la T siempre van a ser n-1, nos va a quedar 15 grados de libertad. Y queremos saber, ¿sí? Antes de tomar la muestra, estas siguientes probabilidades. Entonces, primero nos pide, acá siempre vamos a estar entonces trabajando con el T, ¿sí? De 15 grados de libertad, que ese 15, que son los grados de libertad, se obtiene de hacer n, que es 16, que es el tamaño de la muestra, menos 1. Entonces, la probabilidad de un T con 15 grados de libertad menor a 1,341, ¿sí? ¿A cuánto es igual esa probabilidad? Vamos a ir a la tabla ahora, ¿sí? Vamos a buscar los 15 grados de libertad, ¿sí? Y vamos a buscar el valor 1,341, ¿sí? Y de ahí subimos a ver a qué probabilidad corresponde, que es 0,90. Entonces 0,90 sería la respuesta de este primer inciso. En el segundo punto nos dice, o nos pide la probabilidad de T, ¿sí? De 15 grados de libertad, menor a menos 1,341, ¿sí? En vez de ser para los menores a 1,34 positivo, en este caso nos pide para 1,34 negativo. Entonces, en este caso la distribución T, ¿sí? En la tabla nos va a traer probabilidades
y grados de libertad para valores positivos, ¿sí?, de la distribución T. Entonces, esta probabilidad, ¿sí?, la probabilidad de un T menor a menos 1,34, no la vamos a encontrar directamente en la tabla. Pero como es simétrica esa distribución, al igual que la normal que veíamos el año pasado, ¿sí?, podemos aplicar algún álgebra de tablas para obtenerla. Nosotros podríamos decir que la probabilidad desde el menos 34 hasta menos infinito sería la misma probabilidad que buscar desde el 1,34 positivo, pero para los mayores, ¿sí?, es decir, para la derecha, porque es simétrica. Y a su vez, esa probabilidad desde 1,34 para mayores no la vamos a encontrar en la tabla, porque la tabla de la distribución T nos da los valores acumulados para menores. Pero sí podríamos hacer entonces 1, que es la probabilidad debajo de toda la curva, menos la probabilidad de T para los menores a 1,34. Entonces nos va a quedar 1 menos la probabilidad de T menor a 1,34. Y esa probabilidad la acabamos de buscar recién en la tabla, que es 0,90. Entonces resolvemos esta resta, nos queda 1 menos 0,90, 0,10. ¿Sí? Esa sería la probabilidad de que los T de 15 grados de libertad asuman valores menores, ¿sí?, a menos 1,34. Luego el punto 3 nos dice que busquemos la probabilidad de que una distribución T con 15 grados de libertad sea mayor a 0,691. Bien, esta probabilidad directamente en la tabla no la vamos a encontrar, porque la tabla nos daba valores, dijimos, acumulados para menores, ¿sí?, para la izquierda. Entonces lo que tenemos que hacer es 1 menos la probabilidad del T de 15 grados de libertad menor a 0,691. Vamos a ir a la tabla a buscar los 15 grados de libertad y ver dónde tenemos el valor 0,691. Encontramos acá, en la tercera columna, digamos. Subimos para ver con qué probabilidad corresponde y es 0,75. Entonces nos queda 1 menos 0,75 igual a 0,25, que es la probabilidad que estábamos buscando. El inciso 4 nos dice que nos pide buscar la probabilidad de los mayores a menos 1,753. Entonces, primero, probabilidades acumuladas para mayores no tenemos en la tabla. Y para números negativos tampoco. Pero como la distribución normal es simétrica, la probabilidad desde el menos 1,75 hacia la derecha va a ser igual, va a ser la misma probabilidad, desde el 1,75 positivo hacia la izquierda, hacia los menores, ¿sí? Es por eso que esto que tenemos acá, mayor a menos 1,75, es igual a menor a 1,75 positivo. En este caso lo que nos queda hacer es buscar los 15 grados de libertad en la tabla y el valor 1,753 para ver con qué probabilidad corresponde. Volvemos a entrar con los 15 grados de libertad hasta encontrar el valor 1,753 y vemos que corresponde con una probabilidad de 0,95, que es la probabilidad que estamos buscando. Después el inciso 5, ¿sí?, nos pide la probabilidad, ¿sí?, de que esta distribución T con 15 grados de libertad se encuentre entre 2,13 y menos 2,13. ¿Sí? Esto es más parecido todavía a lo que era la distribución normal que veíamos el cuatrimestre pasado, porque la distribución T también es simétrica. Entonces, quiere decir que nosotros vamos a estar buscando la probabilidad desde 2,13 positivo hasta menos 2,13 negativo, ¿sí?, teniendo presente que siempre la tabla de la distribución T nos da los valores acumulados para menores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar la probabilidad de que T sea menor a 2,13, ¿sí? Esa probabilidad va a ser toda la probabilidad acumulada desde el 2,13 hasta menos infinito. Entonces, a ese valor de probabilidad que tengamos le vamos a tener que quitar
¿sí? La probabilidad de que el t sea menor a menos 2,13, ¿sí? Que es esto que está planteado acá arriba. La probabilidad de que t sea menor a 2,13 la encontramos directamente en la tabla, ¿sí? Vamos a 15 grados de libertad, buscamos el 2,131, nos da 0,975, esa probabilidad la encontramos rápido. Y ahora la otra parte, el segundo término de esta resta. La probabilidad, ¿sí? Para los menores a menos 2,13 no lo vamos a encontrar en la tabla porque es un valor negativo. Entonces vamos a tener que buscarlos, como es simétrica, vamos a tener que buscar la probabilidad para los valores de t mayores a 2,13 positivos, que tampoco los vamos a encontrar en la tabla porque la tabla nos da valores acumulados para menores. Pero entonces, como es simétrica la distribución, vamos a poder hacer 1 menos la probabilidad de t menor a 2,131. Cuidado acá cuando hacen todos estos pasajes matemáticos con el tema del signo. Si acá tenemos un signo menos adelante de esto, por lo tanto ponemos un corchete y vamos realizando el álgebra de las tablas acá adentro para que nos quede bien el signo en esta resta. Entonces esta probabilidad de t menor a 2,131 lo encontramos rápidamente en la tabla, 0,975, entonces nos queda 0,975 menos, entre paréntesis, 1 menos 0,975, que sería este paréntesis, nos da 0,025. Hacemos toda esta resta, nos queda que la probabilidad que estamos buscando es 0,95. El inciso 6 nos va a pedir la probabilidad entre 2,131 y 1,34, es decir, una t con 15 grados de libertad comprendida entre 1,34 y 2,13. El razonamiento es bastante similar al que hicimos acá arriba. Nos queda la probabilidad de la t menor a 131 menos la probabilidad menor a 1,341. Estas dos probabilidades son probabilidades para menores y de un número positivo, entonces las vamos a encontrar rápidamente en la tabla, ¿sí? Vamos a ir a los 15 grados de libertad y vamos a buscar lo que son los valores 2,131 y 1,341, corresponden a la probabilidad 0,90 y 0,975. Entonces nos queda 0,975 menos 0,90. La probabilidad que estamos buscando es 0,075. Ahora vamos al inciso 7, ¿sí? Acá tenemos alguna variación respecto a los incisos que veníamos trabajando. Acá nos dice que la probabilidad de que la distribución t con 15 grados de libertad sea menor a un valor determinado t sub 0, ¿sí? Es igual a 0,90. Entonces, en este caso nos está dando los grados de libertad y la probabilidad, y nosotros tenemos que buscar el valor, ¿sí? En los ejercicios anteriores nosotros teníamos los grados de libertad y el valor y buscábamos la probabilidad. Ahora en este ejercicio nos pide, nos modifica un poquito y nos pide el valor de t dándonos los otros dos datos. Como nosotros tenemos que nos pide la probabilidad desde un punto para menores, y que es 0,90, directamente lo podemos buscar en la tabla esto, ¿sí? Porque la tabla nos daba las probabilidades, ¿sí? Desde un valor para menores. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es, en la tabla, también ingresar en este caso en la línea de los 15 grados de libertad y buscar también la probabilidad 0,90 acá arriba. Entonces, donde se una el 0,90 con los 15 grados de libertad, nos va a dar 1,341, que es el valor t sub 0 que estamos buscando. El inciso 8 nos pide la probabilidad de la t con 15 grados de libertad mayor a t sub 0, ¿sí? Es 0,005.
Entonces, acá se nos presenta el problema de que no tenemos probabilidades en la tabla acumuladas para mayores, ¿sí? Entonces, vamos a tener que hacer también un poco de álgebra de tablas. Como la distribución t es simétrica, ¿sí? Nosotros sabemos que la probabilidad de los t mayores a t sub 0 con una probabilidad de 0,5 va a ser lo mismo que buscar la probabilidad de t menor a t sub 0 para 1 menos 0,05, que sería 0,995. Entonces, para encontrar el valor t sub 0 vamos a tener que ir a la tabla con 15 grados de libertad y una probabilidad de 0,995. 15 grados de libertad, 0,995, ¿sí? Nos va a dar 2,947, ¿sí? Que es el valor que estábamos buscando. Y después, por último, el inciso 9 nos pide o nos dice cuáles van a ser los valores de t sub 0 y menos t sub 0, tal que la probabilidad de que t de 15 grados de libertad esté comprendido entre ellos dos sea 0,90. ¿Sí? Entonces, entre estos dos valores vamos a tener una probabilidad de 0,90. Nosotros sabemos que la distribución t es simétrica, por lo tanto sabemos que desde la probabilidad para el t de 15 grados de libertad menor al t sub 0, ¿sí? Va a ser 0,95. ¿Que de dónde sale ese 0,95? Es de hacer este 0,90 más lo que sería la cola izquierda que va a estar sumando la tabla, ¿sí? Entonces nos queda 0,95, 15 grados de libertad. Tenemos que ir con 15 grados de libertad, 0,95 de probabilidad, a buscar el valor. Entonces nos da 1,753, que sería el valor que vamos a estar buscando. Entonces el t sub 0 va a ser 1,75 y el otro, el menos t sub 0, sería menos 1,753. Profe, ¿puede explicar ese de nuevo? Bien, el 9. Sí. Bien. El 9, en el inciso 9 me está pidiendo entre qué dos valores t sub 0, ¿sí? Se tiene que encontrar la distribución t para que yo tenga una probabilidad de 0,90, ¿sí? Como la distribución de t es simétrica, ¿sí? Y además acá me da el dato del enunciado, yo voy a tener t acá, perdón, t sub 0 acá, y de este lado va a ser menos t sub 0. Es decir, acá voy a tener un valor positivo y acá va a ser el mismo valor, pero con el signo negativo adelante. Nada más. Entonces, entre estos dos valores, entre menos t sub 0 y más t sub 0, yo tengo el 0,90. Como es simétrica, a la derecha del t sub 0 me va a quedar una probabilidad y a la izquierda del t sub 0 me va a quedar otra probabilidad. Esas dos probabilidades van a ser iguales para cada lado. O sea, a la izquierda del menos t voy a tener la misma probabilidad que a la derecha del más t sub 0. ¿A qué van a ser a qué va a ser igual esas probabilidades? Y al resto de probabilidad que me queda para llegar a 1, ¿sí? Sería 10, o sea 0,10, dividido 2, porque voy a tener la mitad a la derecha y la mitad a la izquierda. Entonces, yo voy a tener entre t sub 0 y menos t sub 0 el 0,90, que ya me lo da el enunciado. Y del t sub 0 para la derecha voy a tener 0,05. Y de menos t sub 0 voy a tener, menos t sub 0 hacia la izquierda voy a tener 0,05 también. Como la tabla de distribución de la t me da la probabilidad acumulada desde el t sub 0 hasta menos infinito, ¿sí? Yo tengo que plantear o ingresar a la tabla con la probabilidad desde t sub 0 hasta menos t sub 0, que es 0,90, más la probabilidad desde el menos t sub 0 hasta infinito, hasta menos infinito, digamos, que es 0,05. Entonces, de ahí sale que yo tengo que hacer 0,90 más 0,05, y es este 0,95, que es con lo que yo voy a estar trabajando e ingresando a la tabla.
De ahí, teniendo esa información, porque sé que la distribución T es simétrica, me queda que voy a la tabla con 0,95 de probabilidad, 15 grados de libertad, y voy a obtener el valor del T sub 0, ¿sí? Que va a ser 1,753, y el caso del menos T sub 0 sería menos 1,753. No sé si ahí se entendió un poquito mejor. Bien, ahora sí entendí. Gracias. ¿Sí? Es muy similar el razonamiento que hacemos en este caso, es casi igual, salvo que estamos en otra distribución, a lo que hacíamos con la distribución normal el año pasado. Bien, el ejercicio, vamos a ir ahora al ejercicio 12. Bien, el ejercicio 12 nos dice hallar el número de grados de libertad que tiene la distribución de una variable t de student si se sabe que dentro del intervalo menos 1,35 y más 1,35 está comprendido el 80% de los valores que puede asumir la variable. Determine los grados de libertad, hallar el valor t sub 0 para el cual la probabilidad de t menor a t sub 0 es 0,99. Bueno, ahí tenemos dos preguntas en realidad. La primera nos dice que en este intervalo, ¿sí? Menos 1,35 y más 1,35, la probabilidad es 0,80. Por lo tanto, nos dice, sabiendo esto, que encontremos cuáles son los grados de libertad de esta T, ¿sí? De esta distribución T. Entonces, este ejercicio es un poquito similar justo al último inciso que veíamos recién, ¿sí? Porque nosotros vamos a tener esta información, ¿sí? Que nos dice que entre 1,35 y menos 1,35 la probabilidad es 0,80. Pero nosotros no podemos ir a la tabla con este valor 1,35 y esta probabilidad 0,80 para buscar los grados de libertad. ¿Por qué? Porque en la tabla nos está dando probabilidades acumuladas desde este punto hasta menos infinito. Y en realidad este 0,80 de probabilidad es la probabilidad acumulada desde 1,35 hasta menos 1,35 nada más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Parecido a lo anterior es, bueno, la probabilidad, ¿sí? Desde ese t, para ese t, que no sé los grados de libertad todavía, ¿sí? Para ese t menor a 1,35, ¿sí? Esa probabilidad que yo voy a tener que ir a la tabla o buscar, o con la cual yo voy a tener que trabajar, esa probabilidad va a ser 0,80, que es la probabilidad desde el 1,35 al menos 1,35, más la probabilidad desde el menos 1,35 hasta menos infinito, ¿sí? Que como es simétrica, sé que esa probabilidad, digamos, a la izquierda de menos 1,35 es la misma que a la derecha de 1,35 positivo. ¿Y qué es? Es 0,10. Porque si entre estos dos valores yo tengo el 0,80, de este lado hacia más infinito tengo el 0,10 y de este lado hacia menos infinito tengo el 0,10. Obviamente la probabilidad debajo de toda la curva es 0,10 más 0,80 más 0,10. Todo me da 1. Entonces, la probabilidad desde 1,35 hacia la izquierda va a ser 0,80 más 0,10. Entonces, yo voy a tener que trabajar con una probabilidad de 0,90 y un valor de 1,35. Y ahí vamos a tener que ir a buscar los grados de libertad que tenga esta distribución T. Entonces, vamos a ir a la tabla a buscar la probabilidad 0,90, ¿sí? Que va a ser esta columna,
Y vamos a bajar hasta encontrar el valor 1,35, que está acá. ¿Sí? Entonces, la probabilidad 0,90 para un valor 1,35 para los menores corresponde con 13 grados de libertad. Entonces, la respuesta a la pregunta que era determine los grados de libertad es n igual a 13 para esta distribución t. Y después, también nos decía el ejercicio que hallemos el valor t sub 0 para el cual la probabilidad de esta t con 13 grados de libertad, ¿sí?, desde ese punto t sub 0 para los menores es 0,99. Es este enunciado que tenemos aquí abajo. Entonces, nosotros tenemos que la probabilidad desde un valor determinado t sub 0 para los menores es 0,99, con 13 grados de libertad. Entonces vamos a tener que ir a la tabla a buscar los 13 grados de libertad y la probabilidad 0,99 para ver con qué valor corresponde. O qué valor corresponde a esa probabilidad y esos grados de libertad. 13 grados de libertad, 0,99 de probabilidad nos da 2,65. ¿Sí? Que sería el valor del t sub 0 que nosotros estamos buscando. Bien, vamos ahora al ejercicio 1.14. ¿Sí? El ejercicio 1.14 nos dice, si una serie de valores de una variable aleatoria t se distribuye t de Student con 8 grados de libertad, hallar. Nos pide el inciso A, el porcentaje de valores comprendidos en el intervalo menos 1,86 a más 0,76. Es decir, lo que nos está pidiendo el enunciado es la probabilidad, el porcentaje de valores comprendidos entre 0,76 y menos 1,86. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que hacer es primero buscar la probabilidad y después expresarlo en porcentajes, ¿no? Vamos a buscar la probabilidad de estos dos, de que un t de 8 grados de libertad esté comprendido, o digamos, sea menor a 0,70 y mayor a 1,86, va a ser igual a la probabilidad de que ese t de 8 grados de libertad sea menor a 0,76 menos la probabilidad de que ese t de 8 grados de libertad sea menor a menos 1,86. ¿Sí? Es decir, acá vamos a buscar la probabilidad desde el 0,76 hacia menos infinito y le vamos a tener que sacar, ¿sí?, esa cola izquierda que sería la probabilidad desde el menos 1,86 hasta menos infinito. Es por eso que nos queda la probabilidad de t menor a 0,70 menos la probabilidad de t menor a menos 1,86. La probabilidad de t menor a 0,76, ¿sí?, esta probabilidad la vamos a encontrar rápidamente en la tabla. Vamos a ir a la tabla a buscar 8 grados de libertad y el valor 0,76 y nos va a dar la probabilidad 0,75. Y la otra probabilidad, que es la probabilidad de t menor a menos 1,86, esa probabilidad no va a estar en la tabla porque no tenemos probabilidades para valores negativos en la tabla de la distribución t. Entonces, como es simétrica, vamos a poder decir que esta probabilidad de que t sea menor a menos 1,86 es igual a la probabilidad de que t sea mayor a 1,86 positivo. Que esa probabilidad para mayores tampoco está en la tabla. Entonces, vamos a hacer 1 menos la probabilidad de t menor a 1,86. Observen que siempre estamos haciendo
los mismos pasos, ¿sí? O el mismo artilugio en las tablas para poder encontrar los valores. Tanto ahora en la T como los que usábamos el año pasado en la normal, o similares también a los que usábamos hace un ratito en la distribución chi cuadrado. Entonces, cuidado acá con el signo adelante, digamos, del corchete. Resolviendo esto nos quedaría 0,75, que es esta probabilidad de que t sea menor a 0,76, menos, abrimos paréntesis, 1 menos la probabilidad de que el t con 8 grados de libertad sea menor a 1,86. Vamos a ir a la tabla 8 grados de libertad, vamos a buscar cuando aparece el valor 1,86. Vamos a ver que corresponde con la probabilidad 0,95. Entonces nos va a quedar, como dijimos, 0,75 menos, abro paréntesis, 1 menos 0,95. Esto, 1 menos 0,95 es 0,05. Nos queda 0,75 menos 0,05, lo cual es igual a 0,70. Y esa es la probabilidad que estábamos buscando. Pero cuidado que el enunciado nos pedía el porcentaje de valores comprendidos en ese intervalo. Entonces lo que vamos a tener que hacer es pasar este 0,70 a porcentajes. Por lo cual la respuesta al enunciado sería el 70% de los valores está comprendido en el intervalo menos 1,86 a 0,76 positivo. Y el inciso B, ¿sí?, nos dice la probabilidad de que este t con 8 grados de libertad se encuentre entre un valor t sub 0 y menos t sub 0, ¿sí? Recuerden que al ser simétrica este t sub 0 y este menos t va a ser el mismo valor en términos absolutos, lo que va a cambiar va a ser que este va a ser positivo y este va a ser el valor negativo. Entonces, la probabilidad de que t esté entre estos dos valores es 0,99. El razonamiento que vamos a seguir es similar a lo que veníamos siguiendo anteriormente. Yo desde este t sub 0 hasta menos infinito, ¿sí?, voy a tener la probabilidad que va a ser 0,99 porque es la que está entre este intervalo, más esa cola izquierda que tengo que sumarle. Entonces, yo voy a tener que trabajar con 8 grados de libertad y una probabilidad de 0,995. Vamos a volver a la tabla, ingresar con 8 grados de libertad, ¿sí?, y buscar la probabilidad 0,995 acá arriba. Acá está. Bajamos y donde se da la intersección de 8 grados de libertad y 0,995 tenemos que el valor es 3,355. Perdón, ahí. 3,355 es el valor del t sub 0 que vamos a estar buscando. Y por lo tanto, este valor va a ser menos 3,355. Bien, estamos aquí hasta lo que es distribución T. ¿Se va entendiendo cómo se maneja la tabla? ¿Se entiende? Bien. Bien, me dice que no entendieron ahí el de 0,995. Exacto, ahí Ludmila. Vos decís, ya que es simétrica, la suma la otra parte de la cola. Exactamente, vos vas a tener 0,99 central entre los dos valores que nosotros teníamos. Y en la cola derecha vas a tener 0, en este caso 0,05 y en la cola izquierda 0,005. Vos le vas a estar sumando al 0,99 ese 0,005, ¿sí?, que tenés a la izquierda. Entonces te va a quedar el 0,99 más el 0,05, te queda 0,995.
Bien, y ahora vamos a ir entonces a lo que es la distribución F. Bien, la distribución F habíamos dicho que también era asimétrica derecha, tenía el recorrido desde 0 hasta infinito, y les había dicho, muy importante tomar nota, ¿sí? Cuando trabajemos con probabilidades menores, ¿sí? De lo que era el complemento o el recíproco, ¿sí? Que es esto. Invertíamos, cuando teníamos una probabilidad muy chica, o mejor dicho, menor a 0,10, lo que hacíamos era invertir los grados de libertad de la F, invertir el signo e invertir el F sub 0, en vez de ser F sub 0 nos quedaba 1 sobre F sub 0. ¿Sí? Es decir, o sea, para aprenderlo sencillo, invertimos todo. Invertimos los grados de libertad, invertimos el signo y invertimos el valor. ¿Sí? Eso sería como la forma más sencilla por ahí de asociar lo que es trabajar con el complemento de esta distribución. Entonces, vamos ahora lo que es la distribución F. Bueno, todo lo que es el ejercicio 1.16, ¿sí? Tienen ahí la solución hecha paso a paso. La tienen en los apuntes para que puedan ver, consultar. Y ahora nosotros vamos a hacer el ejercicio siguiente, lo que sería el 1.17, ¿sí? Para ir viendo también paso a paso cómo resolverlo. Antes vamos a ir a la tabla estadística, ¿sí? La distribución F, al igual que las otras distribuciones que vinimos trabajando, dijimos es una distribución continua, entonces su probabilidad va a estar definida como la integral debajo de la curva, ¿sí? Salvo que por ahí, a diferencia de la T y la normal, como la distribución F es simétrica derecha, es decir, que asume valores positivos, va a ser la integral entre F, que va a ser un valor, y 0. No menos infinito como la T o la normal, sino 0, porque no puede asumir valores menores a 0, ¿sí? Porque por definición, ¿sí? Asume valores entre 0 y más infinito. Y después en lo que es la tabla, ¿sí? De la distribución F que tenemos acá, nosotros vamos a tener acá arriba, lo que es la primer fila, vamos a tener los grados de libertad del numerador, ¿sí? Que es M, y después en esta, digamos, segunda columna vamos a tener los grados de libertad del denominador, que es N. Y en la primera columna vamos a tener las probabilidades con las que generalmente se trabaja, que son 0,90, 0,95, 0, 0,975, 0,99 y 0,995. En el cuerpo de la tabla vamos a obtener los valores de F, digamos, ¿sí? Entonces, en esta tabla nosotros tenemos grados de libertad del numerador arriba, grados de libertad del denominador, ¿sí? Y bueno, si tenemos más de 5 grados de libertad en el denominador, pasamos a la siguiente tabla, ¿sí? Si más de 11 a la siguiente, ¿sí? Tenemos acá hasta 30, y seguimos, después va 30, 40, 50, 60 y 120. Y que puede ser que se presente algún caso, pero por lo general vamos a estar trabajando con grados de libertad, tanto en el numerador como el denominador, menores a 30 para esta distribución F. Entonces, vamos a la resolución de este ejercicio, el 1.17. Como ya se lo vengo diciendo, tenemos que tener en cuenta que el recorrido va de 0 a infinito, es decir, asume valores positivos, o sea que es asimétrica derecha. Esto lo vamos a recalcar siempre con lo que es distribución F y distribución chi cuadrado, ¿sí? Asimétrica derecha. Y por último, la propiedad de reciprocidad que les decíamos, que si yo tengo una F de una probabilidad menor a 0,10, digamos 0,05, con M y N grados de libertad, ¿sí? Por reciprocidad,
eso es igual a 1 sobre una f de 0,95 de probabilidad, es decir, el complemento de la probabilidad que me falta para llegar a 1, y los grados de libertad invertidos, es decir, n y m. Ahora, el ejercicio 1.17 nos dice, si tenemos f, que es una variable aleatoria con distribución f de Snellercorn, con 10 y 8 grados de libertad en el numerador y denominador respectivamente. Se desea saber, y ahí nos da 4 incisos para que calculemos. Nos pide el inciso A, la probabilidad de que esa f, con 10 grados de libertad en el numerador y 8 en el denominador, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que se encuentre? Entre 4,3 y 1 sobre 3,85. Entonces, nos está solicitando, como bien dice ahí, la probabilidad entre los valores 4,3 y 1 sobre 3,85. ¿Sí? Este 1 sobre 3,85, antes de que le muestre el gráfico, ¿por dónde creen ustedes que estará en la distribución f de Snellercorn? En el gráfico, digamos, ¿estará acá a la derecha, en la parte central o a la izquierda? ¿Hay alguien que se anime a decirlo o a escribirlo? A la izquierda. Bien, a la izquierda. ¿Por qué? Eh, No sé cómo explicarlo. Está bien la respuesta, vamos encaminado. El por qué, ¿qué sería? Déjame pensarlo. Ese 1 dividido 3,85, ¿cuánto es? Nos ayudamos con la calculadora, más o menos 0,25. 0,259 o 0,26. Este valor, 1 sobre 3,85, es un valor cercano a 0. ¿Sí? Es por eso que lo vamos a tener a la izquierda en el gráfico, digamos, de la distribución, como decía el compañero. Va a estar a la izquierda. Es menor. Entonces, ¿cómo? Bueno, va a estar a la izquierda, como decía el compañero. Entonces, para este caso, nosotros lo que vamos a estar buscando es el área central, es decir, lo que esté entre 4,3 y 1 dividido 3,85. ¿Sí? Esta área central que estaría en celestito, azul, depende del color que lo vean. Entonces, esta es la probabilidad que nosotros vamos a estar buscando. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer, en este caso, al igual que veníamos trabajando siempre, es, vamos a buscar la probabilidad de esa f que sea menor a 4,3, es decir, la probabilidad desde este punto hasta 0. ¿Por qué hasta 0 nada más? Porque la distribución f asume valores positivos nada más. Entonces vamos a buscar la probabilidad desde este punto hasta 0, ¿sí? Y le vamos a restar a toda esa probabilidad, es decir, desde acá hasta 0, le vamos a restar este pedacito, digamos, esta área a la izquierda, ¿sí? Que sería la probabilidad de f menor, ¿sí? A 1 sobre 3,85. Entonces, la probabilidad de f con 10 y 8 grados de libertad menor a 4,3 la encontramos en la tabla. Vamos a ir a la tabla, vamos a buscar 10 grados de libertad en el numerador y 8 en el denominador, ¿sí? Es decir, estamos en esta parte, y vamos a buscar el valor 4,3. Estamos acá, ¿sí? Observen, 10 grados de libertad en el numerador, 8 en el denominador, el valor 4,3, que es el que estamos buscando, nos da una probabilidad de 0,975. ¿Sí? Entonces, bueno, acá está, en la resolución lo tenemos paso a paso. Nos da que la probabilidad que encontramos directamente, esta primera probabilidad, ¿sí? La de
un F menor a 4,3, que es 0,975. Y después, para lo que sería la probabilidad, ¿sí?, de un F de 10,8 menor a 1 sobre 3,85, vamos a tener que tomar el recíproco, que, vuelvo para arriba, lo habíamos dicho, si el recíproco, cuando teníamos esta probabilidad menor a 0,10, lo que hacíamos era 1 sobre, ¿sí?, la probabilidad de 0,95, que era el complemento para llegar a la unidad, e invertíamos los grados de libertad. En este caso, lo que nosotros hacemos es, tomamos el recíproco e invertimos los grados de libertad. Entonces, esta probabilidad de una F menor a 1 sobre 385, ¿sí?, va a ser igual a una probabilidad de una F, en vez de 10 y 8 grados, va a ser de 8 y 10 grados de libertad, mayor a 3,85. Entonces ahí tomamos el recíproco. Salvamos ese problema de que teníamos que buscar esa probabilidad, ¿sí?, de un número menor a 1, digamos. Pero nos queda todavía que tenemos que buscar la probabilidad para acumulado desde este valor para mayores, y esa probabilidad no la tenemos en la distribución, perdón, en la tabla. Entonces, ¿sí?, como esta probabilidad no la vamos a encontrar en la tabla, lo que vamos a hacer es 1 menos la probabilidad del F con los mismos grados de libertad, acá no hacemos nada raro con los grados de libertad, pero menor a 3,85. Esa probabilidad sí la vamos a encontrar directamente en la tabla, ¿sí?, y vamos a ir a la tabla con 8 y 10 a buscar el valor 3,85. Entonces, vamos a buscar 8 grados de libertad en el numerador ahora, 10 en el denominador, ¿sí?, estaríamos acá, y vamos a buscar el valor 3,85. La probabilidad es 0,975. Entonces, volviendo, ¿sí?, y exponiendo todos los pasos que hemos explicado, esta probabilidad que nos pedía el ejercicio, que el F se encuentra entre 4,3 y 1 sobre 3,85, va a ser igual a, como dijimos, el F menor a 4,3 menos un F menor a 1 sobre 3,85. Esta probabilidad era 0,975, la tenemos acá, y esta probabilidad de los menores a 1 sobre 3,85 era igual a la probabilidad de los F con 8 y 10 grados de libertad, invertimos los grados de libertad, mayores a 3,85. Y esto a su vez era igual a 1 menos la probabilidad del F de 8 y 10 menor a 3,85. Vamos a ir resolviendo, buscamos esta probabilidad que también nos daba 0,975 y vamos a ir resolviendo. Nos va a quedar 0,975 menos, cuidado acá también con los paréntesis y con los corchetes, 0,975 menos 1 menos 0,975. Por lo tanto nos queda 0,975 menos 0,025. ¿Sí? Entonces nos queda 0,95, es la probabilidad que nosotros estábamos buscando. Bien, vamos a ir directamente al inciso C, vamos a ir. Ahí. El inciso C nos pedía la probabilidad de que un F con 10 grados de libertad en el numerador y 8 en el denominador se encuentre entre los valores 4,3, ¿sí?, y menos 5,22. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros ponemos la probabilidad de que F de 10 y 8 grados de libertad sea menor a 4,3 es igual a 0,975. Y lo resolvimos bastante rápido.
¿Alguien se anima a decir por qué lo hicimos así de rápido? La respuesta está ahí en la pantalla. Porque en el inciso anterior lo hicimos. ¿Cómo? En el inciso anterior lo hicimos. Porque como no asume valores negativos, solamente calcula la probabilidad del 4,3. Bien, ahí está. Es eso que... Muy bien. Es eso que está acá arriba en negrita. Como el recorrido de la distribución f va entre 0 e infinito, ¿sí? La probabilidad para los valores negativos va a ser siempre 0. ¿Sí? Entonces, es decir, la probabilidad desde el 0 hasta menos infinito siempre va a ser 0. Entonces, si lo miramos de otra forma, o lo planteáramos paso a paso como hicimos en el inciso anterior, nos va a quedar la probabilidad de que el f sea menor a 4,3 menos la probabilidad de que el f sea menor a menos 5,22. Pero como sabemos, esta probabilidad de 4,3, como dijo la compañera, la buscamos en la tabla o la tenemos del ejercicio anterior. ¿Sí? Pero esta probabilidad de que el f sea menor a menos 5,22 va a ser 0 porque la distribución f es asimétrica derecha. Solo tenemos probabilidades o solo asume valores positivos. Entonces, si la distribución, me vuelvo un segundito hacia arriba, ¿sí? Si la distribución f asume valores en este intervalo entre 0 e infinito positivo, si yo pido la probabilidad desde menos 5 hasta menos infinito, es 0, porque no hay, o sea, no existe esa probabilidad en realidad. Es por eso que es bastante más sencillo esta resolución. Y el último enunciado nos pide algo bastante similar, casi lo mismo, digamos. Nos dice la probabilidad de un f con 10 y 8 grados de libertad que sea menor a 4,3 y mayor a menos 2,20. Y nos va a pasar lo mismo. Vamos a hacer la probabilidad de esta f menor a 4,3, 0,975. Rápidamente la tenemos. Y la probabilidad del f menor a menos 2,2, que es 0 esa probabilidad. Entonces, resolviendo nos queda 0,975. ¿Sí? Esos ejercicios para que tengan presente, digamos, el tema de que la f no puede asumir valores negativos. La chi cuadrado tampoco. ¿Sí? Esas dos distribuciones son asimétricas derechas. Bien. Y vamos a otro ejercicio más de la f. ¿Sí? Este ejercicio nos dice, si tenemos una f, ¿sí? que es una variable aleatoria con una distribución f de Nedelkor con 5 y 7 grados de libertad en el numerador y denominador respectivamente. Es decir, 5 grados de libertad en el numerador y 7 en el denominador. Se quiere saber cuál es el intervalo donde se encuentran el 95% de los valores de esa variable, dejando fuera del mismo un 2,5% por defecto y un 2,5% por exceso. Es decir, quiere saber entre qué dos valores centrales, ¿sí?, va a estar el 95%, ¿sí?, de los valores, dejando un 2,5 hacia la derecha y un 2,5 hacia la izquierda. Ojo, cuidado que esta distribución no es simétrica, ¿sí? Por eso el enunciado también lo aclara. Donde se encuentren el 95% de los valores, dejando un 2,5
por exceso y un 2,5 por defecto. Entonces, nosotros la información que tenemos es que esta F, ¿sí?, con 5 y 7 grados de libertad, ¿sí?, comprendida entre dos valores de F, ¿sí?, o sea, un F sub 1 y un F sub 0, va a ser 0,95 la probabilidad. Esa es la información que nosotros tenemos. Quiere decir que ese 0,95 va a ser la probabilidad entre este valor F sub 0 y un valor F sub 1 que va a estar por acá, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a desarmar un poquito esto para ver si lo podemos entender. Entonces, nosotros tenemos la probabilidad, ¿sí?, de F con 5 y 7 grados de libertad que sea menor a F sub 1, que sería este valor que estaría a la derecha, ¿sí? Esa probabilidad, que va a ser la probabilidad desde ese punto F sub 1 hasta 0. Si a esa probabilidad, desde el F sub 1 hasta 0, le sacamos la probabilidad, o le restamos, mejor dicho, la probabilidad de un F con 5 y 7 grados de libertad menor a un F sub 0, que sería el F sub 0 que va a estar acá a la izquierda, ¿sí? Entonces, a esta probabilidad que nos da desde acá hasta allá, le restamos esta otra, nos da 0,95, que es lo que está en el centro, que es lo que tenemos acá, que nos viene dando el ejercicio, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a hacer, nosotros, esta probabilidad desde el F sub 1, la que tenemos acá, ¿sí?, va a ser igual, o sea, la probabilidad desde F sub 1 hasta el 0, que sería uno de los valores que tenemos que buscar, la podemos ver de dos formas. Una forma es, nosotros sabemos que desde el F sub 1 hacia la derecha tenemos el 0,025. Entonces, podríamos decir, si 1 es toda la probabilidad debajo de la curva y yo le resto esa cola derecha que tengo, me va a dar la probabilidad desde el F sub 1 hacia la izquierda, ¿sí? Entonces hago 1 menos 0,025 y me da 0,975. Ahí yo ya tengo probabilidad y grados de libertad. Entonces, con esa información puedo ir a la tabla a buscar cuál es el valor del F. Ahora, otra forma de pensarlo podría ser, yo sé que desde ese F sub 1, ¿sí?, acá, hasta el F sub 0 tengo 0,95 y desde el 0,95 hasta 0 tengo el otro 0,025 que me quedaba. Sumo 0,95 más 0,025 y voy a llegar al mismo resultado, ¿sí? Cualquiera de los dos razonamientos es válido. Vamos a obtener entonces 0,975 de probabilidad y para un F de 5 y 7 grados de libertad. Vamos a ir a la tabla a buscar 5 grados de libertad en el numerador, 7 en el denominador, ¿sí?, para una probabilidad de, disculpen que me olvidé el número, una probabilidad de 0,975. Entonces, 5 en el grado de libertad en el numerador, 7 en el denominador y 0,975 de probabilidad. Entonces, el valor que nosotros estamos buscando es 5,29. ¿Sí? Entonces, el valor de ese F sub 1 que estamos buscando es 5,29. Y ahora nos quedaría buscar este F sub 0, ¿sí?, que estaba acá a la izquierda, que va a ser un valor que va a estar cercano al 0. Entonces, nosotros sabemos que desde ese valor F sub 0 hasta 0 teníamos el 0,025 que nos quedaba de probabilidad por defecto, que nos decía el enunciado. Este valor, ¿sí?, habíamos visto cuando iniciamos la clase, vimos que si íbamos a tener que trabajar con probabilidades menor a 0,10, teníamos que tomar el recíproco. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Nosotros lo que tendríamos que hacer es, invertimos los grados de libertad,
invertimos el signo e invertimos este f sub 0. Entonces nos quedaría un f de 7 y 5 grados de libertad, ¿sí?, mayor a 1 sobre f sub 0. Todo eso igual a 0,025. ¿Sí? Como la probabilidad para mayores no la voy a encontrar en la tabla de la f, vamos a invertir el signo y vamos a hacer 1 menos ese 0,025. Y ahí obtenemos la probabilidad, que es 0,975. Y luego lo que tenemos que hacer entonces es ir a la tabla a buscar los 7 y 5 grados de libertad, ¿sí?, para una probabilidad de 0,975. Si nos fijamos bien así, es 7 grados de libertad, 7 en el numerador, perdón, 5 en el denominador, 0,975 nos da 6,85. Entonces nos queda 1 sobre 6,85, que resolviendo eso nos quedaría el f sub 0 igual a 0,146. ¿Sí? Que sería el valor que decíamos cercano a 0. Profe, ¿puede bajar un poquito? Así se Sí, ve la claro. respuesta. Ahí Ahí está. está, gracias. Disculpen. Ahí está, muchas gracias. Bueno. Bien, ¿se entendieron entonces las tres distribuciones nuevas que vimos y el manejo de la tabla de lo que es distribución chi, t y f? Sí, profe. ¿Le puedo hacer una pregunta también? Sí. Quería saber, que por ahí lo dijeron en la clase anterior, si tenía algún significado en específico que cada una de estas distribuciones tenga X grados de libertad, por ejemplo, o que tenga más o menos grados de libertad. ¿A qué hace referencia? Los grados de libertad de estas distribuciones va a estar asociado a las observaciones, a los experimentos o al tamaño de la muestra que nosotros estemos realizando. Después, cuando nosotros vayamos, en el caso, por ejemplo, de la chi, que es la sumatoria de variables z elevadas al cuadrado, los grados de libertad de la chi vienen dados por la cantidad de variables z que estoy sumando. ¿Sí? Que van a ser entonces esos grados de libertad, cuando pasemos a trabajar en estimación por intervalo y en dócima de hipótesis, esos grados de libertad van a venir dados por la cantidad de observaciones que hagamos nosotros, que va a ser no otra cosa que la muestra. ¿Sí? No sé si me expliqué un poquito. Sí, sería como en las distribuciones de la materia anterior, como el n, digamos, algo así. Claro, exactamente. Va a ser el n nuestro, que va a ser el tamaño de la muestra. Dependiendo en qué estemos trabajando, ¿sí?, va a ser qué distribución utilizamos. Si una t, una chi o una f. Y eso siempre va a estar, esos grados de libertad van a estar dados por el tamaño de la muestra. Porque lo vamos a usar generalmente para trabajar con muestras. Perfecto. Muchas gracias.